Buenas tardes. En este proyecto final o como tarea última de esta materia, pues nos toca hacer un análisis del Código Civil y esto abarca desde el libro segundo de la cuarta parte especial hasta el capítulo séptimo, acreedores de cuarta clase, por así decirlo, o así entendimos. Entonces, en el título primero de esta parte, nos habla acerca de las disposiciones preliminares de las fuentes, y esto va desde el artículo 2216 al 2224. Es decir, que dentro de esos artículos podemos entender la relación jurídica obligacional que se puede establecer entre un acreedor y un deudor. Y es aquí en donde el acreedor tiene una facultad de poder exigir al segundo, y asimismo este debe de cumplir a favor de aquella persona de manera completa de la relación que claramente hay entre el deudor y el acreedor. Tenemos el título segundo, que es de las diferentes especies de obligaciones. En capítulo primero de las obligaciones de dar, sección primera, la prestación de bienes, que eso va del artículo 2225 al 2227. Aquí en estos podemos entender que la presentación de dar consiste en la instalación de un dominio de bien, ¿cierto? Es una enajenación temporal de uso o goce de un bien. Por así decirlo, es una restitución de un bien ajeno o el pago de un bien. En la sección segunda es cómo se traslada de la propiedad de los bienes. Es del artículo 2228 al 2229. Entendemos que las enajenaciones de bienes, salvo que haya un cierto convenio en el cual especifique lo contrario, ya que se verifica que entre los contratantes, por efectos de un contrato sin que haya una dependencia de una tradición que haga forma natural o de forma jurídica. Aquí debemos tener en cuenta que las disposiciones de registro público, a la par de aquellas enajenaciones de cierta especie que se encuentren determinadas, no se transmitirá alguna propiedad hasta en aquel momento en el que se tenga en cuenta que el bien se hace cierto con determinado conocimiento del acreedor, y de que si se designa la calidad del bien o del deudor, tiene la obligación de cumplirlo. En la sección tercera tenemos la responsabilidad culposa, es decir, que en este nos damos cuenta cuando se aplican ciertas reglas en el caso de la obligación de dar un bien, cuyo importe es la traslación de la propiedad a aquel bien. En la sección cuarta nos habla de la imputación del riesgo. En la sección quinta nos habla de las obligaciones de hacer o de no hacer. Ahora bien, tenemos el título tercero de efectos de las obligaciones, capítulo primero del cumplimiento de las obligaciones, sección primera del pago, que este va desde el artículo 2256 al 2279. El pago en cumplimiento es aquella entrega del bien o una cierta cantidad de vida. Es aquí donde el deudor puede ceder sus bienes a los acreedores en pago de sus deudas. En el caso de que esta cesión, que bajo un pacto contrario solo se podrá liberar de aquella responsabilidad por el importe líquido de los bienes cedidos. Una obligación de prestar algún servicio se debe cumplir por un tercero, salvo el caso en el que se hubiera establecido. En la sección segunda tenemos imputación del pago, en la sección tercera de la dación de pago, en la sección cuarta del ofrecimiento del pago y la consignación. Ahora bien, tenemos el capítulo segundo del incumplimiento de las obligaciones, sección primera, consecuencia del incumplimiento de obligaciones, que va desde el 2293 al 2310. Y aquí es cuando el que incumple con una obligación de hacer, asimismo dejando de prestar el hecho al que se le obligó, no prestándole conforme a lo convenido, será responsable de los daños y perjuicios que cause. En las obligaciones de dar y que tengan plazo fijo se puede aplicar lo antes mencionado. La responsabilidad que se trata en este título, además de que impone la devolución del bien o su precio, tiene la importancia de la reparación de los daños. Tenemos la sección segunda del saneamiento por evicción y vicios ocultos,
subsección primera, disposiciones generales, subsección segunda de la evicción, subsección tercera de los vicios ocultos. Tenemos lo que es el título cuarto, de efectos de las obligaciones a relación con terceros que indirectamente intervienen en el incumplimiento de aquellos y del derecho de retención. Capítulo primero, de las instituciones protectoras del acreedor contra actos y omisiones del deudor tendientes al incumplimiento. Habla de que cuando el acreedor puede disponer de la acción pauliana y la simulación para deshacer los actos del deudor con un tercero que a su vez lo dejara insolvente. Capítulo segundo, de la opción oblicua. Cuando se encuentra en calidad del acreedor puede cobrar el crédito de pago. En el capítulo tercero del derecho de retención tenemos el título quinto de las modalidades en las obligaciones, que habla que esas pueden ser aplicables las obligaciones que sean sujetas a un término o condición o un modo en las tres diversas secciones del capítulo noveno, título tercero. Título sexto de la transmisión de las obligaciones, capítulo primero de la subrogación. Entendemos que aquí va a haber subrogación cuando el acreedor reciba el pago de un tercero, asimismo se le subroga sus derechos, privilegios y acciones. También entendemos que no habrá subrogación parcial en deudas de solución indivisible. Capítulo segundo de la sesión de derechos, sección primera de la sesión ordinaria. Aquí entendemos que habrá sesión de derechos ya sea cuando el acreedor transfiere a otra persona lo que tenga en contra de su deudor y asimismo cuando se haga sesión de derechos que no se necesite el consentimiento del deudor, al cual deberá darle oportunamente en los términos ya antes mencionados. Tenemos la sección segunda de las sesiones especiales. Es que aquí cuando una persona cede su derecho o su herencia sin que este mismo enumere los bienes, que se compone de estar obligado a responder en la calidad de su heredero, asimismo cuando el cedente hubiera aprovechado de ciertos frutos y perciba el pago de algún bien o la herencia que se diese. En el capítulo tercero de la sesión de deudas, aquí para que haya una sustitución de deudor, es todo indispensable que el acreedor consienta o exprese tácitamente. Se dice que cuando el acreedor consiste en la sustitución del deudor, permite que se ejecute actos que debían ser ejecutados por el deudor. Tenemos lo que es el capítulo cuarto de la sesión de la posición contractual, título séptimo de la extinción de obligaciones, capítulo primero de la enumeración de diversas formas. Aquí entendemos que aparte de que se haya hecho un pago o una variante en la dación de pago, cuando el término extintivo y la condición resolutoria, asimismo la rescisión y nulidad son formas de extinción de obligaciones, entendemos que la caducidad es una forma de perder los derechos. Del capítulo segundo, de la novación. Va a haber novación cuando ciertas partes se extinguen en una obligación, sustituyéndola por otra, en la cual hay un nuevo objeto o de cierta forma su naturaleza puede ser diferente. Capítulo tercero de la compensación. Aquí dice que por el simple misterio de la ley, que por ello y sin necesidad de declaración alguna de los interesados, la compensación extingue que totalmente son iguales y que a nivel de la menor sí son desiguales. Teniendo en cuenta que cuando concurren todos los supuestos de la ley respecto a la compensación que se produce de pleno derecho, puede extinguir todas las obligaciones correlativas. Cuando el crédito de materia de la compensación ha sido cedido, hay que distinguir tres casos. Uno de ellos es que el deudor hubiera consentido la cesión, el acreedor dio conocimiento a la cesión del deudor o que se oponga a la compensación de los créditos. Esos son los tres puntos que debemos de tomar en cuenta. Tenemos el capítulo de la confusión. Aquí es una obligación que será extinguida por confusión y esto será con todos sus accesorios legales en el mismo momento en que las calidades del acreedor y deudor se reúnen. Tenemos el capítulo quinto de la renuncia y la remisión.
La persona que tenga la capacidad legal de la disposición que pueda hacer la renuncia de sus derechos y remisión o condonación en todo o en parte de las prestaciones que le son debidas. Tenemos el capítulo sexto de la imposibilidad del cumplimiento sobrevenida por causa de no imputable al deudor. Tenemos el capítulo séptimo de la prescripción. Tenemos el capítulo octavo de la caducidad. En la caducidad pues nos habla que prácticamente va a haber una cierta caducidad cuando no se haya cumplido en el plazo acordado, en el plazo y término acordado. Sin embargo, la capacidad se produce después de haber transcurrido cierto tiempo en el cual es establecido por las partes, teniendo en cuenta que existe una llamada caducidad procesal. Esta dependerá de las disposiciones del código de la materia de las que se trate y deberá sujetarse a disposiciones establecidas en este capítulo. Tenemos el título octavo de la complejidad de las obligaciones, capítulo primero de la enumeración de sus especies, capítulo segundo de la pluralidad de los objetos, sección primera de las obligaciones conjuntivas, sección segunda de las obligaciones alternativas, sección tercera de las obligaciones facultativas, capítulo tercero de la pluralidad de sujetos, sección primera de las obligaciones mancomunadas, sección segunda de las obligaciones solidarias y de las disjuntas. Tenemos la sección tercera de las obligaciones divisibles y las indivisibles, título noveno de la concurrencia y prelación de los créditos, capítulo primero, disposiciones generales, capítulo segundo de los créditos hipotecarios y pignoraticios, del capítulo tercero de algunos acreedores preferentes sobre determinados bienes. Y aquí podemos entender que con el valor total de los bienes que son contemplados en el capítulo anterior se deberán principalmente aquellos adeudos fiscales que provengan de impuestos, créditos, gastos por salvamiento. Tenemos el capítulo cuarto, acreedores de primera clase. Esto aquí entendemos que con el valor total que equivale a todos los bienes restantes después de haber realizado el pago de los créditos anteriormente mencionados, se deberán pagar aquellos gastos judiciales que sean de carácter común. Tenemos el capítulo quinto, acreedores de segunda clase. Al momento de haber pagado los créditos mencionados en los artículos que preceden, se deberán pagar aquellos créditos de algunas personas. Esto va a ser a base del artículo 3118, siempre y cuando no hayan exigido por alguna razón la hipoteca necesaria. Tenemos el capítulo sexto, acreedores de tercera clase, que es cuando ya se haya llevado a cabo el pago de todos los créditos que fueron mencionados anteriormente. Aquí se va a proceder a realizar el pago de aquellos créditos que consten en los documentos reales y sobre todo los que sean de carácter público. Tenemos el capítulo séptimo, acreedores de cuarta clase, que es en este, pues ya terminamos y es cuando ya se han realizado el pago de aquellos créditos que se mencionan en los artículos anteriores, que se debe llevar a cabo la realización de aquellos contratos que se encuentren establecidos en los documentos privados. Asimismo, una vez que esto ya se haya realizado con todos aquellos bienes que queden sobrantes, se deberá hacer el pago de todos los demás créditos que no fueron mencionados con anterioridad. El pago de estos deberá hacerse a plazos y sin basarse en las fechas ni en la manera en la que se originó el crédito. Y pues aquí terminamos todos los temas que trae el libro segundo de la cuarta parte especial del Código Civil. Y para que esto pues nos fue de mucha ayuda porque aquí nos podemos dar la importancia que tiene leer y el entender todo lo que leemos, porque nosotros leemos, no entendemos, y si no entendemos, ¿cómo vamos a interpretar en algún momento que ya hayamos acabado nuestra carrera o así mismo? Y de mi parte pues sería todo y gracias.